¿Alguna vez has sentido que tu fe necesita un impulso, una revelación más profunda que te conecte de manera más íntima con Dios? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tu esfuerzo, no has alcanzado ese nivel de fe que realmente cambia tu vida? ¿Y si te dijera que existe un misterio escondido en la fe, una revelación divina que pocos han entendido y que tiene el poder de transformar tu vida de una manera sorprendente? Este misterio no es algo lejano ni algo inalcanzable, está al alcance de tu mano, y hoy es el día en que puedes descubrirlo. Jesús, el Salvador, nos dejó una clave tan poderosa que muchos no la han encontrado por completo. Es un poder oculto en su palabra, una verdad que puede cambiar no solo tu visión de Dios, sino también la forma en que vives cada día. Pero para entenderlo, necesitas mirar más allá de lo superficial y adentrarte en lo que Él tiene preparado para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir esta revelación? ¿Estás listo para abrir tu corazón y dejar que esa luz divina ilumine las sombras de tu vida? Porque hoy, al final de este video, te daré las herramientas para que puedas experimentar la fe de una manera totalmente nueva, una fe que tiene el poder de sanar, restaurar y llevarte a un nivel de cercanía con Dios que quizás no habías imaginado posible. En los próximos minutos, voy a revelarte algo que cambiará tu perspectiva. Vas a descubrir que la fe no es solo un acto de creer, sino una experiencia profundamente transformadora que puedes vivir hoy mismo. Y para ello, tendrás que quedarte hasta el final, porque en los últimos momentos del video te compartiré la clave que desbloqueará una nueva bendición en tu vida. Te invito a que tomes un momento y escribas en los comentarios, «Creo en ti, Señor», como un compromiso contigo mismo y con tu fe. Al hacerlo, estarás abriendo la puerta a una revelación personal que solo Dios puede darte. También, por favor, dale me gusta al video. Esta simple acción hará que más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios puedan encontrar este mensaje y ser tocadas por él. Te felicito por ser parte de esta comunidad. Al suscribirte y participar activamente en este canal, no solo apoyas este trabajo, sino que te abres a recibir más enseñanzas espirituales que te acompañarán en tu camino de fe. Muchos usan estos contenidos como un refugio cuando no tienen una iglesia cerca, y tu participación es crucial para que este mensaje llegue más lejos. Ahora, prepárate, porque lo que vas a descubrir en este video podría ser la revelación que has estado esperando. No te muevas, porque lo mejor está por venir. Y recuerda, al final de este estudio, el último mensaje podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a comenzar ahora. La fe como fundamento de nuestra vida. La fe es el cimiento sobre el que construimos nuestra vida cristiana. Sin fe, todo lo demás es inestable, como una casa construida sobre arena. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? ¿Es simplemente creer en algo que no vemos o hay algo más profundo en juego? En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cómo puedes tener certeza de algo que no ves? Esto, amigos míos, es precisamente el misterio de la fe. La fe no se trata solo de creer en un hecho, sino de vivir con la certeza de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, incluso cuando no lo entendemos completamente o no podemos verlo con nuestros propios ojos. Jesús mismo habló de la fe en términos poderosos, como algo que mueve montañas. En Mateo 17:20 les dijo a sus discípulos, «Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». Imagina esto,
Un grano de mostaza es pequeño, casi insignificante, pero con esa mínima cantidad de fe, Jesús promete que podemos lograr lo imposible. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo algo tan pequeño puede tener un poder tan grande? La respuesta está en el tipo de fe que Jesús nos invita a tener. No se trata de una fe que depende de lo que vemos o de las circunstancias que nos rodean, sino de una fe que se basa en la fidelidad de Dios. La fe verdadera no se mide por lo que puedes hacer por ti mismo, sino por lo que Dios puede hacer a través de ti, incluso en medio de la incertidumbre. Es confiar plenamente en su palabra, aun cuando todo a tu alrededor parece contradictorio. ¿Cómo aplica esto en tu vida diaria? Quizás en este momento estés enfrentando desafíos que parecen insuperables, una enfermedad, una crisis financiera, problemas familiares o incluso dudas en tu vida espiritual. El misterio de la fe te dice que, en medio de todo esto, puedes encontrar paz y esperanza, porque Dios está trabajando a tu favor, aunque no puedas ver la solución inmediatamente. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que la fe no es una simple creencia, sino una forma de vivir. Cada día es una oportunidad para ejercitar nuestra fe. Jesús nos enseña que es posible confiar en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles, porque la fe en Dios transforma lo imposible en algo posible. Él no te ha dejado solo. Está obrando en tu vida de maneras que quizás no entiendas, pero que Él ve claramente. La fe activa no es pasiva, no es solo esperar sin hacer nada. Es confiar en lo que Dios promete y actuar conforme a esa confianza. Al hacer esto, veremos cómo se abren puertas, cómo se derrumban murallas y cómo nuestras vidas se alinean con los planes divinos. La fe activa nos lleva a tomar pasos audaces, a seguir a Jesús más allá de nuestras zonas de confort y a ver su poder obrar en lo invisible. Ahora bien, ¿qué harás tú con esta revelación? ¿Te atreverás a poner tu fe en acción? La clave está en mantener tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque al final del día, la fe no depende de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios está dispuesto a hacer a través de ti. La fe en acción. El ejemplo de Abraham, uno de los ejemplos más poderosos de la fe en acción, lo encontramos en la vida de Abraham. Este hombre, considerado el padre de la fe, nos muestra que la fe no solo es un concepto abstracto, sino una fuerza transformadora que puede llevarte a tomar decisiones audaces, a caminar por caminos que parecen inciertos y a confiar en las promesas de Dios incluso cuando todo parece ir en contra. En Génesis 12:1-3, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición». Abraham no tenía idea de a dónde iba, ni cómo se cumplirían esas promesas. Pero lo que sí sabía era que Dios le había hablado, y en respuesta decidió obedecer. ¿Cómo puedes relacionar esto con tu vida? Tal vez te encuentras en un momento de incertidumbre, en el que no sabes hacia dónde te lleva la vida o qué decisiones tomar. Es en esos momentos donde Dios te invita a actuar en fe, a confiar en su voz y a dar pasos, aunque no veas el final del camino. Como Abraham, quizás no entiendas todos los detalles, pero la confianza en Dios te llevará a lugares que no habías imaginado. Lo asombroso de la fe de Abraham es que no se limitó a escuchar a Dios, sino que obedeció. La fe activa requiere acción. No se trata de esperar pasivamente que las bendiciones lleguen, sino de tomar decisiones que reflejen esa fe. Abraham dejó su hogar, su familia, su seguridad, todo lo que conocía, y se aventuró en lo desconocido porque confiaba en la promesa de Dios. Pero la fe de Abraham fue puesta a prueba aún más tarde.
En Génesis 22, Dios le pidió algo aún más impactante. Le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este es un momento crítico en la vida de Abraham y es un testimonio poderoso de la profundidad de su fe. A pesar de la aparente contradicción en lo que Dios le pedía, Abraham decidió obedecer, confiando en que Dios tenía un plan mayor, incluso si no podía comprenderlo en ese momento. Este acto de obediencia extrema es lo que realmente demuestra el poder de la fe. La fe no siempre entiende, pero obedece. La fe no siempre ve, pero camina. La fe no siempre tiene respuestas claras, pero confía en que Dios está en control y que su voluntad es lo mejor para nosotros. Abraham no solo creyó en las promesas de Dios, sino que las vivió a través de su obediencia. ¿Qué pasos de fe te está pidiendo Dios hoy? Puede ser que te sientas inseguro, que te falte claridad, pero recuerda, la fe verdadera no necesita tener todas las respuestas. Lo que necesita es un corazón dispuesto a confiar en Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Así como Abraham, cuando decidas caminar por fe, estarás dando un paso hacia lo extraordinario. Y lo más asombroso es que, como Dios prometió a Abraham, tus bendiciones pueden impactar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. La obediencia a Dios abre puertas de bendición que trascienden generaciones. La fe que vence al miedo. El caso de Pedro y el mar a veces, uno de los mayores obstáculos para vivir una fe plena es el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a la incomodidad o incluso el miedo a lo que otros pensarán. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desafían o nos sacan de nuestra zona de confort, la fe a menudo entra en conflicto con el miedo. Sin embargo, la fe que Dios nos invita a tener es una fe que vence al miedo. En Mateo 14, 22, 33 encontramos una de las historias más poderosas sobre la fe en medio del miedo. Jesús camina sobre las aguas hacia los discípulos en medio de una tormenta. Cuando los discípulos lo ven, se llenan de miedo, pero Jesús les dice: «Ánimo, soy yo. No tengáis miedo». Aquí es donde entra Pedro, uno de los discípulos más valientes y al mismo tiempo uno de los más impulsivos. Pedro, al escuchar la voz de Jesús, hace algo extraordinario. Pide que le permita caminar sobre el agua hacia él. En ese momento, Pedro se lanza en fe, caminando sobre el agua, en lo que parece un milagro. Pero en medio de su valentía, cuando empieza a ver el viento fuerte y las olas, el miedo se apodera de él. La Biblia dice que viendo el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Jesús, con amor, lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia es una metáfora poderosa para nuestra vida diaria. La fe verdadera no significa que no sentiremos miedo, sino que, a pesar del miedo, decidimos mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Pedro, al principio, tuvo la valentía de caminar hacia Jesús, pero cuando desvió su mirada hacia las circunstancias, el miedo lo hizo hundirse. ¿Cómo se relaciona esto contigo? Es posible que estés atravesando tormentas en tu vida, problemas que parecen incontrolables, momentos de incertidumbre donde el miedo te asalta. Puede que sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante, o que las circunstancias son demasiado grandes para ti. Pero recuerda, la fe no se trata de ignorar las olas, sino de confiar en Jesús mientras las miras. Él es quien te sostiene. La invitación es a poner tus ojos en Jesús, incluso cuando todo a tu alrededor parezca estar en contra. La fe no niega la tormenta, pero confía en el poder de Jesús para calmarla. La fe no dice que no hay viento fuerte, pero asegura que con Jesús podemos caminar sobre él.
Es una fe que, incluso en medio del miedo, sigue adelante. Recuerda, incluso cuando sientas que estás a punto de hundirte, puedes clamar a Jesús y Él te tomará de la mano, levantándote una vez más. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a Jesús a pesar de Él. Así que, ¿qué harás cuando el miedo te rodee? ¿Dejarás que te paralice o seguirás caminando hacia Jesús con fe, sabiendo que Él tiene el poder para calmar cualquier tormenta en tu vida? La clave para recibir respuestas claras de Dios: muchas personas oran, pero sienten que no reciben respuestas claras de Dios. Se preguntan si realmente está escuchando sus oraciones o si están haciendo algo mal. La verdad es que Dios siempre responde, pero no siempre de la manera en que esperamos. A veces, su respuesta es un sí, otras veces es una espera, y en ocasiones un no, porque Él tiene un plan mejor para nosotros. Esto significa que, aunque no recibas la respuesta que esperas, Dios siempre está trabajando a tu favor. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa en Mateo 7:8. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Este pasaje nos recuerda que Dios no ignora nuestras oraciones, pero espera que tengamos fe y persistencia. La oración no es solo una petición, sino un acto de confianza en el plan divino, incluso cuando no vemos la respuesta de inmediato. Si Dios no responde de inmediato, eso no significa que no esté escuchando, sino que está trabajando en su tiempo perfecto. ¿Cómo saber si Dios ya te ha respondido? A veces nos preguntamos si realmente hemos escuchado a Dios. La respuesta puede no ser inmediata o puede ser diferente de lo que esperábamos, pero hay formas en las que podemos saber si Dios ya ha respondido a nuestras oraciones. A través de su palabra. La Biblia es la respuesta más clara de Dios. Muchas veces buscamos señales y respuestas en lugares equivocados, cuando la verdad ya está escrita en las Escrituras. La palabra de Dios es viva y activa, y muchas veces su respuesta se encuentra en un versículo que nos toca el corazón cuando lo leemos. Si estás buscando respuestas, comienza por leer la Biblia y ver cómo Dios te habla a través de su palabra. Puede que la respuesta ya esté ahí, esperando ser descubierta, por medio de la paz interior. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces, después de orar por algo, sentimos una paz que nos tranquiliza, incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. Esa paz es una señal de que Dios está trabajando en tu vida. Si después de orar sientes una paz que no puedes explicar, esa es la respuesta de Dios, dándote seguridad y confianza en que Él tiene el control. Por cambios en las circunstancias, a veces Dios cierra una puerta porque tiene algo mejor para nosotros. Si algo que querías no se dio, o si una puerta se cerró, no te desesperes. Dios está dirigiendo tus pasos hacia algo más grande y mejor, incluso cuando no lo comprendes de inmediato. La vida está llena de cambios y ajustes, pero todo tiene un propósito. Si algo no sucedió como esperabas, confía en que Dios tiene un plan mucho mejor en mente para ti. A través de personas, Dios puede usar a otras personas para darnos la respuesta que necesitamos. A veces, un amigo, un consejero o incluso un desconocido puede decir algo que resuene en tu corazón y te dé la claridad que buscas. No descartes los consejos sabios de los demás. Dios puede hablarte a través de una palabra de aliento, una escritura compartida o una conversación sincera. A veces, la respuesta de Dios viene de manera inesperada, a través de las personas que nos rodean. El problema es que muchas veces estamos esperando la respuesta equivocada.
Queremos que Dios nos responda de cierta manera, pero Él tiene una perspectiva más alta que la nuestra. En Isaías 55, 8, 9 se nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Por eso es fundamental aprender a confiar en su voluntad, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La fe no se trata de recibir todo lo que pedimos, sino de creer que Dios nos da lo que realmente necesitamos. A veces, lo que creemos, que queremos, no es lo mejor para nosotros, y Dios, en su sabiduría, nos da algo aún mejor. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y crees que más personas necesitan aprender a escuchar la voz de Dios, haz lo siguiente ahora mismo. Comenta: «Señor, confío en tu respuesta», como una declaración de fe, creyendo que Dios ya está obrando en tu vida. Esta acción es un paso hacia la obediencia y confianza en Él. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesiten. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas reciban el mensaje de esperanza y fe que solo Dios puede dar. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. Cada nuevo video es una oportunidad de crecer en fe y sabiduría. Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas de Dios. Tal vez esa persona está creando y sintiendo que Dios no le responde. Tú puedes ser el medio por el cual Dios le hable hoy. Dios ya ha hablado. ¿Estás dispuesto a escuchar y confiar en su respuesta? La fe que perdona. La parábola del Hijo Pródigo, uno de los aspectos más asombrosos de la fe, es su capacidad para transformar nuestra relación con Dios, especialmente en lo que respecta al perdón. El pecado puede hacernos sentir distantes de Dios, pero la fe nos permite regresar a Él, sabiendo que su amor y perdón son más grandes que nuestras faltas. La fe en el perdón divino no solo nos limpia de nuestra culpa, sino que también nos restaura a la familia de Dios. En Lucas 15, 11, 32, encontramos la parábola del Hijo Pródigo, una de las historias más conmovedoras que Jesús nos dejó. En esta parábola, un joven pide su parte de la herencia y se va a un país lejano, donde vive de manera desenfrenada. Después de malgastar todo lo que tenía, una gran hambruna golpea la región, y el joven se ve obligado a trabajar en condiciones deplorables, alimentándose de las algarrobas que comen los cerdos. En ese momento de desesperación, decide regresar a su padre y pedirle perdón. Lo que sigue es un acto de perdón y amor que solo un padre misericordioso podría ofrecer. Cuando el hijo pródigo todavía estaba lejos, su padre lo vio venir y, lleno de compasión, corrió hacia él. Lo abrazó, le dio un anillo, un manto y un banquete celebrando su regreso. El padre no lo reprendió ni le hizo reproches, sino que lo perdonó de inmediato y lo restauró a su lugar de honor en la familia. Esta parábola es una imagen poderosa del amor incondicional de Dios. Aunque el hijo pródigo había cometido graves errores y se había alejado de su padre, cuando decidió regresar, el padre no lo rechazó. En lugar de eso, lo recibió con brazos abiertos, lleno de misericordia. Este relato nos habla de la fe en el perdón. La fe nos permite acercarnos a Dios, incluso cuando sentimos que hemos fallado. Sabemos que a pesar de nuestras fallas, Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos a su familia. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuántos errores hayas cometido, el Padre te espera con los brazos abiertos. El hijo pródigo tenía miedo de regresar.
Temía que su padre no lo aceptara, pero lo que no sabía es que su padre lo amaba incondicionalmente. ¿Te has sentido alguna vez como el hijo pródigo, alejado de Dios por tus errores y fracasos? Quizás sientas que has cometido demasiados pecados como para ser perdonado, pero la fe en el perdón divino te dice que, aunque tus pecados sean como la grana, Él te limpiará y te restaurará. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La fe que perdona es una fe que sabe que no tenemos que ganarnos el perdón de Dios, porque Él ya lo ha dado generosamente a través de Jesucristo. Solo necesitamos regresar a Él con un corazón arrepentido y confiado en su gracia. Hoy, si sientes que has fallado, que has cometido errores que te separan de Dios, te animo a que, como el hijo pródigo, des un paso de fe y regreses a Él. No importa cuánto hayas caído, Él está esperando con brazos abiertos para levantarte, restaurarte y mostrarte el amor más profundo que jamás experimentarás. La fe en el perdón nos recuerda que en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. La fe que mueve montañas, el poder de la oración persistente. La fe tiene el poder de mover montañas, como Jesús mismo lo dijo en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero la fe no solo se trata de tener una creencia en lo que es posible, sino en persistir en esa creencia, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Una de las ilustraciones más poderosas sobre la persistencia en la fe la encontramos en la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18:1-8. Jesús contó esta parábola para enseñarnos la importancia de la oración persistente y la fe inquebrantable. La parábola habla de una viuda que constantemente iba a un juez injusto pidiéndole justicia. Aunque el juez no tenía temor de Dios ni respeto por los hombres, la viuda no se rendía. Finalmente, el juez cedió a su insistencia y le concedió lo que pedía, no porque fuera justo, sino porque la viuda no dejaba de pedir. Jesús concluyó la parábola diciendo que, si un juez injusto podía ser movido por la persistencia de una viuda, ¿cuánto más un Dios justo responderá a las súplicas de sus hijos? Jesús nos invita a orar con perseverancia, a mantener nuestra fe viva, incluso cuando parece que las respuestas no llegan de inmediato. Esta parábola es un recordatorio de que la fe no siempre se ve en lo inmediato. La fe en acción no se da por vencida cuando las oraciones no son respondidas de inmediato. La fe persistente sigue buscando, sigue pidiendo, sigue tocando, porque sabe que Dios es fiel. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato, y es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba. La pregunta es, ¿te rendirás cuando no veas resultados inmediatos o continuarás confiando en el poder de Dios para responder en su tiempo perfecto? La oración persistente es una expresión de una fe que cree sin ver. Cuando oramos insistentemente, estamos demostrando que confiamos en que Dios no solo escucha, sino que responderá en el momento adecuado. La fe persistente mueve montañas porque no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer, incluso cuando no entendemos su tiempo o propósito. Tal vez hoy te encuentras orando por algo que parece inalcanzable. Tal vez has pedido por sanidad, por restauración, por un cambio en tus circunstancias, pero la respuesta aún no ha llegado. La lección aquí es clara. No dejes de pedir. Sigue orando con la misma fe que tenías cuando comenzaste. Dios escucha a cada palabra, cada susurro, y Él es fiel para responder, aunque su respuesta llegue de una manera diferente a lo que esperas. Recuerda, la fe que mueve montañas no es la fe que se detiene cuando no ve resultados inmediatos.
Es la fe que persiste, que sigue creyendo, que sigue orando, sabiendo que Dios tiene el control. Así como la viuda persistente no se rindió ante el juez injusto, tampoco debemos rendirnos en nuestra oración a un Dios justo y fiel. La fe que transforma. La historia de Zaqueo la fe tiene el poder de transformar completamente nuestras vidas. No importa cuán lejos hayas ido, cuán grande sea tu error, la fe puede hacer algo radical en tu corazón y cambiar la dirección de tu vida. Un ejemplo de esta transformación lo vemos en la vida de Zaqueo, un hombre que, por su propia naturaleza, era despreciado por la sociedad, pero cuya fe en Jesús le dio una nueva oportunidad. En Lucas 19:1-10 encontramos a Zaqueo, un jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre rico que, a pesar de tener todo lo que el mundo podría ofrecer, vivía vacío, rechazado y lleno de pecado. En aquel tiempo, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores, ya que cobraban impuestos en nombre del Imperio Romano, a menudo robando a su propio pueblo. Zaqueo era un hombre codicioso, que había acumulado riquezas a costa de los demás, pero había algo en su interior que lo empujó a buscar a Jesús. La Biblia nos dice que, al escuchar que Jesús iba a pasar por su ciudad, Zaqueo, que era bajo de estatura, se subió a un árbol para poder verlo. No importa cuán rico o influyente fuera, Zaqueo sabía que había algo especial en Jesús, algo que podía cambiar su vida. Y cuando Jesús lo vio en el árbol, le dijo: «Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que posea yo en tu casa». Este momento fue un punto de inflexión. Zaqueo, sorprendido por la invitación de Jesús, lo recibió con alegría. La fe de Zaqueo no fue solo un acto de creer que Jesús era el Mesías, sino una fe que lo llevó a tomar una acción concreta. Decidió arrepentirse de su vida de pecado. Dijo a Jesús: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituiré cuadruplicado». Este acto de fe fue la evidencia de una transformación profunda. La fe que Zaqueo mostró al recibir a Jesús en su casa y al arrepentirse públicamente de sus pecados fue el reflejo de un corazón cambiado por el poder de Dios. La reacción de Jesús fue inmediata y clara: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Jesús no solo perdonó los pecados de Zaqueo, sino que le dio una nueva identidad, una nueva dirección en la vida. Zaqueo ya no era el hombre codicioso que había sido. Ahora era un hombre transformado por la fe en Cristo. Este relato nos muestra que la fe no solo cambia lo que creemos, sino lo que hacemos. La verdadera fe nos lleva al arrepentimiento y a una transformación de vida. Cuando tenemos fe en Jesús, no solo creemos en Él, sino que dejamos que esa fe transforme nuestras acciones, nuestra manera de vivir y nuestras relaciones. La fe de Zaqueo no fue una fe pasiva, sino activa, que llevó a un cambio radical en su vida, y esa es la fe que Dios quiere en ti. Hoy, como Zaqueo, puedes tener un encuentro personal con Jesús. No importa cuán lejos hayas llegado o cuán lejos creas que has caído, la fe puede transformarte. Si confías en Jesús y dejas que Él entre en tu vida, experimentarás una transformación que solo Él puede dar. La fe no solo cambia tu corazón, cambia tu vida entera. La fe que resucita. La resurrección de Lázaro, uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús, fue cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este milagro no solo reveló el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también mostró la profundidad de la fe que transforma la desesperación en esperanza. La historia de Lázaro es una de las más poderosas enseñanzas sobre lo que la fe puede hacer, incluso en los momentos más oscuros de la vida. En Juan 11 encontramos la historia de Lázaro, un hombre que había muerto y cuya tumba ya estaba
sellada. Jesús llegó a la casa de Lázaro 4 días después de su muerte, lo que parecía ser demasiado tarde. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús respondió: «Tu hermano resucitará». Marta, aunque creyó que Jesús podía hacer algo, no imaginó que él estaba por hacer algo mucho más grande de lo que esperaba. Luego Jesús les preguntó a todos los presentes: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Este es un momento crucial en la historia. La fe que Jesús quería que tuvieran no era solo una fe que esperaba una respuesta dentro de los límites humanos, sino una fe que confiara en su poder más allá de lo que las circunstancias decían. Después de este intercambio, Jesús pidió que quitaran la piedra de la tumba y con una voz llena de autoridad clamó: «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro, que había estado muerto, salió de la tumba, vivo, envuelto en vendajes. Este milagro no solo fue una demostración del poder de Jesús sobre la muerte, sino también una enseñanza profunda sobre la fe. Marta y María, las hermanas de Lázaro y todos los presentes en ese momento, estaban luchando con la desesperación. La muerte de Lázaro parecía ser la última palabra, pero Jesús mostró que Él tiene la última palabra sobre la vida y la muerte. La fe que Jesús les pedía no era una fe en lo que podían ver, sino una fe en lo que Él podía hacer, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La fe que resucita es una fe que no se limita a nuestras percepciones humanas de lo que es posible. A menudo, nuestras situaciones pueden parecer irremediables, como la muerte de Lázaro, pero Jesús nos recuerda que Él tiene el poder de resucitar lo que está muerto. Puede ser un sueño que has perdido, una relación que parece destruida, o incluso tu propia esperanza que se ha desvanecido. Jesús nos llama a creer en su poder para traer vida donde hay muerte. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Crees que Jesús puede traer vida a tu situación, incluso cuando parece que todo está perdido? La fe en Cristo nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y a confiar en el poder de Jesús para resucitar lo que está muerto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder para resucitar no tiene límites. Al igual que Lázaro, quizás tú también estés en una situación que parece muerta, pero Jesús te está llamando a salir de la tumba de la desesperación y de la tristeza. La fe en Jesús no solo nos da esperanza, sino que trae resurrección a nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. La fe que enfrenta la adversidad, el ejemplo de joven, la vida cristiana. Hay momentos en los que la fe es puesta a prueba de maneras que parecen insuperables. La adversidad, el sufrimiento y las pruebas forman parte de nuestra experiencia humana, y es en esos momentos cuando nuestra fe debe ser más fuerte que nunca. El libro de Job es uno de los relatos más poderosos en la Biblia que nos muestra cómo la fe puede resistir incluso las pruebas más duras de la vida. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, pero un día, en un giro inesperado del destino, sufrió una serie de calamidades que cambiaron su vida por completo. Perdió sus bienes, su salud y, lo más doloroso de todo, a sus hijos. En medio de su sufrimiento, sus amigos llegaron para consolarlo, pero en lugar de apoyo, le ofrecieron explicaciones erróneas, acusándolo de que algo había hecho mal para merecer tanto dolor. La esposa de Job, desesperada por la situación, incluso le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, en medio de su sufrimiento, respondió con una fe que desafió la lógica humana. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Lo más impresionante de la historia de Job es su determinación de no apartarse de su fe, incluso cuando no entendía por qué sucedían esas cosas en su vida.
A pesar de las preguntas sin respuesta, Job mantuvo su fe en Dios, y al final Dios lo restauró, dándole una nueva vida, más bendiciones de las que había tenido antes. ¿Qué podemos aprender de Job? La fe no siempre significa tener todas las respuestas o entender por qué sufrimos. De hecho, a menudo la fe se trata de confiar en Dios, a pesar de nuestras circunstancias. Job no tuvo la explicación de por qué todo esto le estaba sucediendo, pero decidió seguir confiando en la bondad de Dios y en su soberanía sobre todas las cosas. Job nos enseña que la fe no se mide por lo que tenemos o por lo que entendemos, sino por nuestra confianza en la fidelidad de Dios, incluso en medio de la prueba. En momentos de adversidad, puede ser tentador cuestionar a Dios o alejarse de Él, especialmente cuando el sufrimiento parece inmenso e incomprensible. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que, aunque no entendamos las razones detrás de nuestras pruebas, Dios sigue siendo fiel y tiene un propósito divino en todo lo que permite en nuestras vidas. La fe que enfrenta la adversidad es una fe que se mantiene firme, no en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad y soberanía de Dios. Tal vez hoy te encuentres enfrentando una situación difícil. Puede que te sientas perdido, confundido o incluso desesperado, pero recuerda que la fe en medio de la adversidad es la fe que desafía las circunstancias y sigue confiando en que, al final, Dios tiene el control. La historia de Job nos enseña que no importa cuán grandes sean las pruebas, Dios siempre está con nosotros, y al final, su plan es mucho más grande que el sufrimiento que podemos ver. Al igual que Job, tu fe puede ser probada, pero en ella hay una promesa de restauración. Dios no nos abandona en nuestros momentos de dolor. Él está allí, sosteniéndonos con su gracia, y al final, su propósito se cumplirá, incluso cuando no lo entendamos. La fe que obedece. El ejemplo de Noé, una de las enseñanzas más poderosas que encontramos en la Biblia sobre la fe, es la obediencia. La fe auténtica no es solo creer, sino actuar conforme a lo que Dios nos pide, incluso cuando lo que Él nos pide no tiene sentido a simple vista. En este sentido, el ejemplo de Noé es uno de los más destacados, porque su obediencia a Dios en medio de circunstancias inexplicables muestra el poder transformador de una fe que actúa. En Génesis 6:13-22, Dios le dice a Noé que construya un arca porque él iba a traer un diluvio para destruir la maldad que se había apoderado de la tierra. Noé, un hombre justo, recibe esta orden en un contexto en el que nadie entendía lo que estaba sucediendo. La tierra nunca había visto lluvia, por lo que la idea de un diluvio era completamente extraña para él y para todos los demás. Sin embargo, Noé no dudó ni un momento. A pesar de las burlas y el escepticismo de aquellos que lo rodeaban, Noé comenzó a construir el arca, tal como Dios le había ordenado. La fe de Noé fue una fe obediente, una fe que confiaba en la palabra de Dios a pesar de la incomprensión humana. Noé no cuestionó a Dios ni buscó explicaciones. Su fe lo llevó a obedecer de inmediato, sin dudar, porque sabía que Dios tenía un propósito más grande y que su palabra era confiable. A lo largo de los años que duró la construcción del arca, Noé fue un testimonio de lo que significa vivir por fe. La historia de Noé nos muestra que la fe verdadera siempre lleva a la obediencia, incluso cuando no entendemos por completo lo que Dios nos está pidiendo. Es fácil creer en Dios cuando todo parece ir bien, pero la verdadera fe brilla cuando somos llamados a hacer algo que parece difícil, insensato o incluso imposible. La obediencia de Noé es un ejemplo para nosotros. Confiar en Dios no significa tener todas las respuestas, sino seguir su dirección, incluso cuando no podemos ver el panorama completo.
Hoy quizás Dios te esté llamando a dar un paso de fe que no comprendes completamente. Tal vez te está pidiendo que tomes una decisión difícil, que dejes atrás algo conocido o que sigas un camino que te parece incierto. La fe que obedece no pregunta por qué, simplemente actúa con confianza en que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no podemos ver todas las piezas del rompecabezas. La fe de Noé fue recompensada no solo con la salvación de su familia, sino con una nueva oportunidad para la humanidad. Su obediencia salvó vidas y permitió que la humanidad comenzara de nuevo. Así como Noé obedeció y construyó un arca que le salvó de la destrucción, también nosotros, al vivir por fe y obedecer a Dios, podemos ser instrumentos de salvación en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Tienes el valor de obedecer aunque no entiendas por qué o cómo? La fe que obedece es la que experimenta la fidelidad de Dios de una manera profunda y poderosa. La fe que vence el miedo. El coraje de los 3 jóvenes en el horno de fuego a lo largo de la Biblia. Vemos que la fe no solo nos da la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, sino también de enfrentarnos al miedo de manera valiente, confiando en que Dios está con nosotros en todo momento. Un ejemplo impresionante de cómo la fe vence el miedo lo encontramos en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos demostraron una fe tan audaz que desafiaron el poder de un rey y el miedo a la muerte, confiando plenamente en la protección de Dios. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor del imperio babilónico había ordenado que todos se postraran ante una enorme estatua de oro que había mandado construir. Quienes se negaran a hacerlo serían lanzados al horno de fuego ardiendo. Los 3 jóvenes hebreos, que eran devotos de Dios, se negaron a adorar la estatua, porque su fe en el único Dios verdadero era más grande que cualquier amenaza. Ellos sabían que aunque el castigo era severo, no podían rendir su fe ante una figura creada por manos humanas. Cuando el rey Nabucodonosor se enteró de su desobediencia, furioso, les dio una última oportunidad para arrepentirse y postrarse ante la estatua. Pero los 3 jóvenes respondieron con valentía: «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no lo hiciera, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». El miedo y la intimidación del rey no fueron suficientes para hacer que estos jóvenes se apartaran de su fe. Su respuesta es un testimonio de una fe que no se doblega ante la adversidad ni ante las amenazas. Ellos sabían que, sin importar el resultado, su fe en Dios era inquebrantable. El rey, al ver su valentía, ordenó que fueran arrojados al horno de fuego, pero lo que sucedió a continuación fue un milagro increíble. Los 3 jóvenes fueron arrojados al fuego, pero el fuego no los quemó. Y cuando el rey miró en el horno, vio no solo a los 3 jóvenes, sino también a una figura adicional, como hijo de los dioses, que los protegía. Este fue un milagro claro de la presencia y protección divina. El resultado fue que el rey, asombrado por lo que vio, reconoció el poder del Dios de Israel y ordenó que nadie hablara mal de él. Los 3 jóvenes fueron liberados, y su fe fue recompensada con una promoción en el reino. Este relato nos enseña que la fe verdadera no se mide solo por lo que creemos en los momentos fáciles, sino por cómo nos mantenemos firmes cuando nos enfrentamos al miedo y a la persecución. La fe que vence el miedo no se basa en las circunstancias, sino en la confianza absoluta en la soberanía de Dios. Sadrach, Mesach y Abed-nego no temían lo que el hombre podía hacerles, porque sabían que su Dios era más grande que cualquier peligro.
En nuestras vidas también enfrentamos hornos de fuego, momentos de prueba, persecución o incertidumbre que nos llenan de miedo. Pero la fe nos invita a mirar más allá de las circunstancias y confiar en que, aunque las pruebas sean fuertes, Dios siempre está con nosotros. Él no promete que nunca tendremos dificultades, pero promete estar con nosotros en medio de ellas, protegiéndonos y dándonos la fuerza para soportarlas. Hoy, si te enfrentas a un horno de fuego, recuerda que tu fe puede vencer el miedo. No importa lo que el mundo o las circunstancias digan, tu confianza en Dios es más poderosa que cualquier desafío. Dios está contigo y Él es capaz de librarte incluso en las situaciones más desesperadas. La fe que permanece, el ejemplo de la mujer cananea a veces, la fe nos pide no solo persistir, sino también persistir en medio de la aparente indiferencia de Dios. En esos momentos, la fe se convierte en un acto de resistencia, una lucha con confianza en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La historia de la mujer cananea es un claro ejemplo de cómo la fe puede desafiar las circunstancias y permanecer firme, incluso cuando todo parece indicar que Dios no está respondiendo. En Mateo 15, 21, 28, encontramos a una mujer cananea que se acercó a Jesús pidiendo ayuda para su hija, que estaba atormentada por un demonio. Sin embargo, al principio Jesús no respondió a su petición. Sus discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera, ya que ella lo seguía gritando. Pero, lejos de rendirse, la mujer persistió. Y entonces Jesús, en un primer momento, le respondió de manera difícil: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Parecía que Jesús la rechazaba, pero la mujer no se dio por vencida. En lugar de alejarse, la mujer se postró ante él y le dijo: «Señor, ayúdame». Finalmente, Jesús, impresionado por su fe, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». En ese momento, su hija fue sanada. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La mujer cananea no solo mostró una fe persistente, sino también una fe humilde, dispuesta a aceptar el camino que Dios eligiera sin importar las dificultades. Aunque Jesús inicialmente no respondió a su solicitud, ella no se rindió ni permitió que las dificultades o los silencios la apartaran. Su fe no se limitaba a la primera respuesta de Jesús, sino que persistió hasta que vio el milagro. A menudo, cuando oramos por algo y no recibimos respuesta inmediata, podemos sentirnos tentados a dudar de que Dios está escuchando o trabajando en nuestra situación. Sin embargo, la fe verdadera no se basa en recibir respuestas inmediatas, sino en confiar en la bondad y el poder de Dios, incluso en medio de lo que parece un silencio. La fe que permanece es aquella que sigue creyendo en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos por qué no estamos viendo los resultados. La mujer cananea, al persistir en su fe, nos enseña que a veces Dios nos llama a seguir pidiendo, seguir confiando y seguir esperando, aun cuando el camino parezca incierto. La fe que permanece no se ve limitada por la falta de respuestas inmediatas. Al contrario, persiste en la creencia de que Dios está trabajando, aunque no siempre podamos ver el panorama completo. Quizás hoy te encuentras en una situación en la que has estado orando y esperando una respuesta de Dios, pero aún no has recibido lo que pediste. La historia de la mujer cananea te recuerda que la fe perseverante no solo es persistente, sino que es confiada. La fe que permanece sigue adelante, sigue buscando, sigue esperando en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dios no se aparta de los que tienen fe. Él ve tu perseverancia y está obrando en tu vida, incluso cuando no parece haber respuesta inmediata. La clave es seguir creyendo, seguir confiando y mantener la fe firme, porque
en el momento adecuado, Dios responderá según su voluntad perfecta. La fe que da fruto. El ejemplo de la semilla de mostaza, la fe, aunque a veces parece pequeña e insignificante, tiene un poder inmenso para transformar nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor. Jesús nos enseñó que la fe no necesita ser grande para ser poderosa. De hecho, una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede hacer cosas asombrosas si es puesta en acción. En Mateo 17:20, Jesús dijo: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». La semilla de mostaza es conocida por ser extremadamente pequeña, pero a pesar de su tamaño, tiene el potencial de crecer en un árbol grande y fuerte. Este es un paralelo perfecto de cómo la fe, aunque pueda parecer pequeña en comparación con las circunstancias que enfrentamos, puede tener un impacto monumental si se coloca en las manos de Dios. En el Evangelio de Marcos 4:30-32, Jesús cuenta la parábola del grano de mostaza para ilustrar el reino de Dios. ¿A qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero cuando se siembra, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden posarse bajo su sombra. Esta parábola nos enseña que, aunque nuestra fe comience pequeña, si es genuina y se pone en acción, tiene el potencial de crecer y dar fruto de manera poderosa. La fe que da fruto no es una fe que se queda en el plano teórico, sino una fe que se practica, se vive y se comparte. Una fe activa es aquella que se planta en el corazón, se cultiva a través de la oración, la obediencia y el servicio a los demás, y luego crece hasta convertirse en una fuente de bendición para otros. La fe que da fruto también tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de quienes nos rodean. Cuando vivimos por fe, nuestra confianza en Dios se convierte en un testimonio visible para los demás. Las personas pueden ver el fruto de nuestra fe en nuestras acciones, en nuestra paz, en nuestra paciencia y en nuestro amor por los demás. Como el árbol que crece a partir de una pequeña semilla, nuestra fe se expande y ofrece refugio a otros. Es posible que en este momento sientas que tu fe es pequeña, que quizás no tienes todo lo que necesitas para enfrentar lo que tienes por delante. Pero la buena noticia es que una fe pequeña puede ser suficiente para comenzar. Todo lo que necesitas es sembrar esa semilla de fe, creer que Dios puede obrar con lo que tienes y dejar que Él la haga crecer. La fe que da fruto no se mide por su tamaño inicial, sino por lo que Dios puede hacer a través de ella. Hoy, si sientes que tu fe está en su etapa más pequeña, no te preocupes. Si la pones en las manos de Dios, Él la hará crecer, y con el tiempo, esa fe dará frutos que bendecirán tu vida y la de muchos otros. La clave está en no dejar que la aparente insignificancia de tu fe te desanime, sino confiar en que, en las manos de Dios, esa fe puede mover montañas y transformar tu mundo. Felicitaciones, has llegado hasta el final de este viaje. Solo pocos se atreven a embarcarse en una reflexión tan profunda sobre la fe y la vida, y te felicito por ser parte de esos pocos. Has dedicado tu tiempo y atención para descubrir el misterio de la fe, y lo que has aprendido hoy tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Qué increíble es ser parte de este camino contigo. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes en los comentarios: «Mi fe es mi fuerza». Esta frase no solo es un testimonio de lo que has experimentado en este video,
sino también una forma de compartir con otros que estás comprometido a vivir por fe, sin importar las circunstancias. Tus palabras de fe pueden ser la semilla que inspire a otros a tomar ese primer paso hacia una vida transformada. Pero más allá de eso, quiero animarte a que tomes un paso concreto hoy mismo para poner en práctica lo que has aprendido. Si hay algo en tu vida que Dios ha estado pidiéndote que enfrentes con fe, algo que necesitas entregar en sus manos, este es el momento. No dejes que el miedo, la duda o las circunstancias te detengan. La fe que has descubierto hoy no es solo para oírla, sino para vivirla. Si tomas ese paso de fe, verás cómo Dios obra en tu vida de manera poderosa y transformadora. No olvides también compartir este video con aquellos que podrían estar luchando en su fe. Hay muchas personas alrededor de nosotros que necesitan escuchar el mensaje de esperanza y transformación que encontramos en Jesús. Tu simple acción de compartir puede ser el cambio que otros necesitan para empezar su propia jornada de fe. Además, al suscribirte al canal y darle me gusta al video, estarás ayudando a que este mensaje llegue más lejos, alcanzando a más corazones necesitados de la palabra de Dios. Te felicito por ser parte de esta comunidad de fe. Si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo ahora, porque lo que está por venir será aún más profundo y transformador. Cada video será un recordatorio de que, con fe, todo es posible. Además, es un testimonio de tu deseo de crecer y caminar más cerca de Dios. Al final de este video, quiero pedirte que tomes unos minutos para reflexionar en silencio. Mientras escuchas la música suave de fondo, cierra los ojos. Da gracias a Dios por su fidelidad y dedicación, y medita sobre lo que has aprendido hoy. Si tienes alguna petición especial en tu corazón, confía en Él. No importa lo grande que sea la montaña frente a ti, Dios está contigo, y su poder es más grande que cualquier obstáculo. Recuerda, como hemos aprendido hoy, la fe no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Así que sigue adelante con esa fe inquebrantable, confiando plenamente en lo que Dios puede hacer en tu vida. No te rindas. El camino de la fe está lleno de desafíos, pero también de victorias. Mantente firme, porque lo mejor está por venir. Gracias por quedarte hasta el final. Te bendigo y te animo a seguir adelante en tu caminar con Cristo. Hasta pronto.